Ok, antes de iniciar, ya había hecho este tipo de dinámicas, de hacer una transmisión aquí por Instagram. Por Instagram no, he tenido entrevistas en mi universidad, pero así en estas redes no. ¿Qué le parece la dinámica? Pues bien interesante, ¿no? La idea es que varias personas vean y pues puedan, no sé, enterarse de las cosas así, ¿no? Ok, antes de iniciar como tal con las preguntas que le envié hace unos días, Lick, me gustaría que hiciera una pequeña presentación. Su nombre completo, cuántos años tiene, de qué universidad egresó y actualmente cuál es su enfoque de trabajo. Claro. Una pregunta antes que nada. ¿Este en vivo también notifica a mis seguidores? Sí, sí, todos notifican. Ok, perfecto. Bien. Bien. Antes que nada, gracias por la invitación. Mi nombre es Valeria Ariza. Soy fisioterapeuta egresada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, acá en Perú. Egresé el año pasado y ya gracias a la bendición de Dios ya soy licenciada, colegiada, y el rubro en el cual estoy descubriendo, me gusta, interesándome, es fisioterapia pediátrica y un poquito por ahí terapia oncológica. Ok, sí, hoy también Lick que comenta de que es de Perú, justo hace un año que no tengo una entrevistada así fuera del país. También está bien platicar con otros fisios de diferentes Claro, lados para ver cómo es la dinámica, ¿no? De un fisio. claro, claro, claro. Ok, vamos a iniciar ya con la estructura de la entrevista para no llevarnos más tiempo. Vamos a iniciar primero con su elección de la licenciatura. ¿Cómo es que llegó a decidirse para la universidad, para estudiar fisioterapia, rehabilitación física? ¿Cuál fue el motivo? Ya, mira, la verdad es que yo siempre me sentí interesada por sanar personas. Desde pequeña mis papás me simulaban con juguetes de doctora, libritos y así. Y estuve bastantes años de mi vida interesada o apostando por medicina. Hasta que me tocó estudiar un poco de terapia y me di cuenta de que sí necesitaba operar personas, sangre, cirugía, una parte de medicina, pero de consultorio, quizás, ¿no? Quitándole la parte de la cirugía. Y es que había eso, perfecto por mí. Pero no lo había, lamentablemente. Sí o sí tenía sangre y que no es lo que yo quiero. Una rutina, pero de otra manera. Y ahí fue de la fisioterapia, que prácticamente también son las personas, pero a través del ejercicio, ¿no? Vamos. También es súper común escuchar esas historias, ¿no? De que siempre es como que la primera opción medicina y ya como segunda, tercera opción fue fisioterapia. Una porque no llegaron a elegir una universidad, no se quedaron en la que quisieron, pero también es bonito saber que ya le interesaba, ¿no? El área de la salud, porque pues fisioterapia también, pues tenemos pacientes, tenemos esa interacción. Claro, sí, es muy enriquecedor el estar con pacientes, esas interacciones humanas y saber que aparte de eso estás sanándolo, ¿no? Estás haciendo algo por ellos. Y ahora cuando comenta que ya decidió estudiar fisioterapia en la universidad que estudió, ¿cuál era la dinámica? ¿Era por semestres, por cuatrimestres? ¿Cómo se dividía el plan de estudios? Ahí donde estudió fisioterapia como tal. Ya, aquí en Perú son 10 semestres, 5 años de universidad. Cada semestre duraba 16 semanas, ¿no? Académicas. Y bueno, el último año, que es el año del internado, es donde prácticamente haces todo prácticas y profesionales en un hospital. O sea, no es que vayas a un hospital. Ok, sí, justo también quería dejar en claro porque pues, es algo similar aquí en México, ¿no? Hacer 9 semestres de escuela y después irte a un año de servicio o de prácticas como tal. Y iniciando sobre su formación, cuando llegó a la universidad, cómo fue sus primeros años, cómo se adaptó al horario, las materias, ¿se le complicaron algunas? Mira, los 2 primeros años de universidad fueron en pandemia. Sí, Okay. justo cuando ingresé en la promoción 2020 llegó la pandemia, entonces teníamos que adaptarnos a lo que había, ¿no? Es la realidad de que a todo el mundo le afectó, no solo a Perú, a Sudamérica. Entonces vino la virtualidad. Lo bueno es que el primer año de universidad son los cursos generales, estadística, matemáticas. Hay cosas que me facilitan un poco porque no es que sea tan buena en matemáticas. Entonces, las clases presenciales y las virtuales, yo prefiero las virtuales porque
podía ver las grabaciones cuando quiera. Pero hubo otros cursos que sí, yo hubiera deseado que sean presenciales, ¿no? Quizás modalidades clínicas, que es donde ya vemos un poco el ejercicio terapéutico como tal. Pero había que adaptarnos a lo que había, todavía ni siquiera habían las vacunas de contra el. Entonces ahí aproveché y bueno, tengo una gran capacidad de síntesis. Entonces aproveché esos momentos en clases virtuales, podía ver las grabaciones y comencé a hacer mis apuntes. Y había gente que a veces por A o B motivos no podía estar presente en todas las clases y llegaba a los parciales o los finales. ¿Y cómo hacían para verse tantas clases y el tiempo era corto? Entonces comenzaron a comprar mis apuntes. Así que le saqué provecho. Órale. También es interesante platicar con los físicos que iniciaron en pandemia porque pues llegaron a una nueva modalidad donde pues tal vez sí tenían pensado estar en el aula, estar conociendo más personas y yo también me tocó el último semestre como tal en línea y también yo desde mi experiencia sí se me dificultó porque pues yo ya tenía como que ese hábito, ¿no? De ir a la escuela, ir a prácticas, más en los últimos años, donde sí tenemos bastante práctica. Y me gustaría comentar sobre ese apartado que también usted hacía apuntes, dice que de los pedían sus compañeros. Ese es un buen método, ¿no? De estudio, hacer apuntes, tomar notas, pero ¿cómo los organizaba? ¿Es buena distribuyendo toda la información en hojas o lo hacía de manera digital? Ya, yo empezaba, el primer año lo empecé a mano, la verdad, me gustaba mucho. De ahí me di cuenta que podía salvar tiempo haciendo Word, y ahí era más fácil porque podía venderlos en PDF. Yo siempre había práctica con el negocio, la verdad. Pero, ¿cómo hice yo para ordenar tanta información? Porque, vamos, en un PPT en una clase hay 68 diapositivas. Digo, póngase que X clases, ¿cuántas hojas haría? ¿No? O sea, ¿dónde está lo rico del apunte? En resumir la información clave lo que va a venir en un examen, ¿no? Un PPT entero. Entonces, yo lo que hacía es un tip que no le he contado a muchas personas, la verdad. Es que diga sílabos. No sé si allá en México se le llama sílabos cuando inicias el ciclo, que consiste las clases y eso. Okay. Ya, ese documento tiene una parte que dice objetivos del curso. Son como 3 o 4 oraciones. Ya, fíjate en eso. O sea, te vas a salvar un montón de tiempo, un montón de estrés. Dice uno, por ejemplo, biomecánica. Punto número 1. Objetivo del curso 1. Analizar la biomecánica a través de potencias, ¿no? Palancas. Entonces, ¿qué haces estudiando teoría? Si bien claro te dice que un objetivo del curso es analizar palancas, o sea, ponle más énfasis a esa clase de palancas. Entonces, yo le ponía más énfasis y me tiraba 3, 4 hojas, puro palancas y eso. Y oh sorpresa, en el examen que venía, palancas. O sea, no es nada del otro mundo, es solo ver el sílabo, qué es lo que te van a evaluar al final, o qué es lo que esperan que tú termines sabiendo, y de eso haz tu apunte, ¿no? Principalmente. Sí, justo ahora que da ese tip, ¿no? Porque todos los maestros lo presentan al inicio del semestre, de las clases, los temarios, ¿no? Y también cada temario tiene como objetivos donde se van a enfocar. Buen tip. Oye, pero también desde el inicio como que ya tenía esa idea de hacer apuntes, vender, generar ingreso, ¿no? Claro, es un ingreso, todo ingreso es bueno para mí. Sí. Sí. Y lo hacía de manera, en su grupo vendía los PDFs o también los subía en alguna plataforma. Intenté subirlos, pero no hubo tanta cosa. Todo fue por boca. O sea, Valeria vende su apunte. Así es, bueno, no sé. Y uno se arriesgaba a comprarlo. Y veía que, venían las fijas. Entonces se pasaron la voz, no, Valeria, sus apuntes son buenos. Y así comenzó. Primero comenzó algo interno, los de mi promoción, nada más. De ahí fueron de otros años a consultarme por los apuntes. Y de ahí de otras universidades inclusive me compraban. Y ahí fue donde... Es la primera afición, bueno, que comenta ¿no? Este apartado. Sé que algunas cuentas de Instagram se dedican a eso, ¿no? A generar buenos apuntes, que sean llamativos, coloridos, para venderlos, ¿no? Pero que alguien haya supuesto así como que su modelo, o que tuvo esa iniciativa desde el inicio, pues sí es bastante bueno, ¿no? Y creativo también de su parte. Claro, había que adaptarnos a la pandemia, había una realidad, yo era buena haciendo apuntes, la gente me pedía los apuntes, todo se dio.
Sí, justo creo que fue en pandemia donde aparecieron esas plataformas como Udocs, ¿qué otra? Una donde sí podías subir tu PDF y ya dependiendo de quién lo descargaba o de las compras también es una buena, es un buen ingreso, ¿no? Claro, Studypool creo que se llamaba, pero puro chavo porque nunca gané nada ahí. Así que lo seguro era por DM, me escribían, hola, ¿tienes apunte de este curso? Y yo sí. Y actualmente lo sigue haciendo, los apuntes como tal. Los apuntes, el último que hice fue el año pasado, Ujú. pediatría. Pediatría es para nosotros, bueno, al menos en la Universidad de Cayetano, es uno de los cursos más fuertes y más filtros. Se le pone mucho énfasis a fisioterapia pediátrica. Entonces, para mí, hacer un apunte de pediatría era como, no sé, un David, Goliat y yo estaba sufriendo, ¿entiendes? Pero estaba en el internado, los horarios eran flexibles y justo me tocaba pediatría en la rotación. Y, Ujú. y digámoslo así, faltaba un poco de autoaprendizaje, ¿no? Porque no es que la docente haya estado ahí como que constantemente. Tú mismo tenías que ser autodidacta, digámoslo así. Están los pacientes, hay una situación. ¿Te acuerdas de ese tema? No te acuerdas. No te acuerdas, hay que repasar nuevamente. Tu docente no es que te esté retroalimentando constantemente y uno tiene que ser responsable, ¿no? Entonces ahí dije, bueno, hay que retomar estos apuntes. Me volví a ver algunas clases, algunos PPTs y hice mi apunte. La verdad, si tú me preguntas, Valeria, ¿cuál es tu mejor apunte? De por lejos, le puse alma, corazón y vida. Sí, de todos modos, también influye de las materias que te van gustando, ¿no? Que te llaman la atención, donde eres bueno, porque te desenvuelves mejor, ¿no? Ya no se te complica tanto obtener información y resumir. Bueno, ahora que hablamos ya desde el inicio de la licenciatura, de cómo empezó a estudiar, hacer apuntes es una buena opción, pero también probó otros métodos, no sé, como ver videos, estudiar en grupo. ¿Alguna vez lo aplicó, esos métodos? Mira, yo lo que hacía era ver la clase. Uh-huh. Hay dos tipos de profesores. Los profesores teóricos que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Y los profesores que te hacen preguntas. Los segundos son de mi team, me encanta. Entonces, ¿pero qué pasaba con esos profesores que solo hablaban, hablaban y hablaban? Yo hacía las preguntas. Uh-huh. Tengo la bendición de que mis padres son profesores, entonces siempre ha estado este tema de la metacognición, de por qué aprendo, para qué aprendo y cómo aprendo. Uh-huh. Entonces, yo cuando veía las clases, como que trataba de decir qué puede venir en el examen o qué puede venir en la práctica clínica, realmente. Uh-huh. Entonces, a eso le hacía preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las modalidades cinéticas? Ya, el profesor decía, las modalidades cinéticas son ta, 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 ta. Ya, entonces yo escuchaba eso y ponía en un cuaderno de notas, de apuntes, cuáles son las modalidades cinéticas. Por ejemplo, si queremos relajar un músculo, tenemos que ir de inserción a origen. ¿Cómo relajo un músculo? O sea, el profesor no lo decía, pero yo hacía esas preguntas. Y luego cuando me tocaba repasar, leía estas preguntas y trataba de recordarme, ¿no? Es eso, preguntas activas, active recall creo que se le llama. Uh-huh. Sí, me gusta su dinámica de cómo se adaptó a la universidad, porque también es bueno, bueno, también tenía esa ventaja, ¿no? De que tenía esa referencia de sus papás, de que eran profes, que tenían como que esa dinámica, o ya tenían esa estructura de cómo dar una clase, de cómo exponer. Creo que también a usted, no sé, nunca se le dificultó hacer como exposiciones, ¿no? Sí, no, la verdad es que no, a veces caía un poquito trato especial cuando eran las clases de los grupos, las prácticas virtuales, donde hacían experimentos chiquitos y a veces fuera el grupo y ya aprendí el micrófono y ya, pues, hablaba un montón, no había quien me corte, ya, Valeria, corta. Sí, justo también ahora que comenta que inició en pandemia, la dinámica fue virtual como el 100%. También al inicio de la universidad siempre tenemos como que esa parte teórica, ¿no? Donde todas las primeras materias de tronco común pues son pura teoría, anatomía, fisiología, estadística, y eso es bueno, ¿no? Al menos los 2 años que estuvo en pandemia pues se adaptó bien, y ya cuando regresó a la universidad pues ya pudo tener un poquito más de práctica, ¿no es así? Claro que sí.
Ahí sí reforcé mis habilidades sociales cuando volví a presenciales, porque ¿Sí? a veces los profesores en virtual te pedían que practiques o hagas tomas con tus hermanos o con tu pareja o qué sé yo. Yo soy hija única y a veces mis mamás trabajaban, también estaban en virtual, entonces ¿cómo practicaba yo? Imagínate. Entonces ya cuando llegó presenciales, no, yo misma tuve que desenvolverme, oye, hay que practicar. Y tuve buenos compañeros, la verdad. Eso sí, estoy diciendo que me gusta de las actividades que tenían ganas de repasar y eso. Ahí estábamos, ¿no? Repase. Ahora que comenta de que son 10 semestres como tal en la universidad previamente, ¿hasta qué semestre los mandaban ya sea a una clínica, a una sede para practicar este LIC? Mire, la verdad si no hubiéramos estado en contextos de pandemia, desde primer ciclo, en nuestra universidad desde primer ciclo ya estamos yendo a prácticas, ya sea para ver cómo se trabaja eso, ¿no? El tema de tocar pacientes o ya ir atendiendo así, en mi caso fue a partir de quinto ciclo, no, de sexto ciclo con motricidad, terapia pediátrica, eso. No sé si ustedes tendrán la Teletón. ¿Conocen la Teletón? Ya, Sí. acá también hay en Perú la Teletón. Y se da en la clínica San Juan de Dios. Y ahí fueron nuestras primeras prácticas, me acuerdo. Entonces ya es muy distinto ver una grabación de un video, un Zoom, una videollamada, que ver ahí mismo al paciente, cómo la toma y la contesta. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, en contextos no pandémicos, en mi universidad, o al menos en la San Marcos, que es una universidad conocida en Perú, Villarreal, desde el primer ciclo ya estamos yendo a hospitales. Sí, ya creo que eso sí fue a inicio de año donde estaba platicando con una LIC que también se dedica a dar clases en una universidad aquí en México y bueno, siempre hacía como que esa pregunta, ¿no? Y quería que debatiéramos sobre cuál era el semestre o el ciclo en su caso, perfecto o ideal para que un alumno, un estudiante de fisioterapia se fuera a prácticas, ¿no? Porque pues a veces al inicio de la universidad pues, no tenemos tantos conocimientos, no podemos desenvolvernos bien, ¿no? Y usted que comenta que desde el primer ciclo, pues también hay ventajas y desventajas, ¿no? En su caso, la ventaja más obvia es que te empiezas a relacionar con fisios y también con los pacientes, ¿no? Esa habilidad también la vas adquiriendo desde el inicio. Mira, respondiendo a tu pregunta, hay dos cosas. La primera pregunta sería, ¿desde qué ciclo sería bueno que los alumnos tengan información comunitaria? Yo opino que desde el primer ciclo. Todos los pacientes, sea interactuando con algunas personas, con colegas, viendo la realidad de tu país, de cómo es el sistema de salud, conociendo comunitario, ¿no? Y quizás como viendo, solo viendo nada más, no viendo, no tienes que estar haciendo y preguntando al profesor. Ahora, si me preguntas, ¿desde qué ciclo considero yo que un estudiante de fisioterapia pueda estar tocando pacientes o haciendo algunas tomas, contratomas? Yo considero desde el sexto ciclo. Y desde qué ciclo ya pueda el paciente estar atendiendo a sus propios pacientes, bueno, es todo controversial, ¿no? Pero yo creería que es el último ciclo de internado, o sea, 10º ciclo por ahí. Sí, creo que dejó bastante claro ese apartado, ¿no? Creo que los inicios, los primeros semestres, los primeros ciclos, pues es literal, vas como observador, ¿no? Igual y el fisio te dice, no, pues una compresa, pues una liga, vas apoyando. Eso es una buena manera que, bueno, depende de las universidades, ¿no? Porque pues hay universidades que te dan prácticas hasta el final. Pero muy buena aclaración. Y ahora que comenta de que estuvo en el Teletón, creo que fue un área que también le llama bastante la atención, ¿no? Comenté hace rato que pediatría es un área en el que sí hacía buenos apuntes, tenía como esa información. ¿Le gustó rotar ahí? En la clínica San Juan de Dios, ya, sí, la verdad fue una meta que yo cumplí de pequeña. O sea, yo siempre escuchaba San Juan de Dios y que la Teletón y eso, ¿no? Y entonces, cuando me dijeron, Valeria, vas a hacer tus prácticas en el hospital que tú has visto desde pequeña en televisión, la Teletón, que el niño camina y que le sonríe al fisioterapeuta y todo eso, yo me sentía en el cielo, la verdad, como que sí, ¿no? Me tiraba 2 horas desde mi casa hasta San Juan de Dios, porque queda al otro lado de la ciudad. Sí, 2 horas, de verdad. Pero yo feliz.
yo feliz, ¿no? Quizás hubo algunos docentes que hubieran mejorado mejor la manera de llegar al alumno, pero en la parte humana, del enfoque de tocar a los pacientes, muy buena, muy enriquecedora, me gustó. También ahí en Perú, entonces, uno de los referentes en cuanto o asociaciones, pues es el Teletón, ¿no? Porque siempre hay publicidad en la televisión, en la radio, también lleva ese apartado, ¿no? De las colectas. Creo que cuando iniciamos, se me pasó a preguntar hace rato, ¿no? De que cuando iniciamos fisioterapia siempre tenemos como un área que nos llama, ¿no? A veces es deportiva, a veces es pediatría, pero pediatría lo relacionamos más a Teletón, ¿no? Sí, totalmente. Yo, por ejemplo, yo lo relacionaba a Teletón. Es que romantizan mucho la Teletón. Si se dan cuenta, las propagandas que uno ve, sale el niñito caminando y abraza a su fisioterapeuta o dice, sí, lo logré. Entonces, eso se ve bonito, ¿no? O sea, te llama la atención. Y ahora me comenta que fue su primera serie donde también le gustó. ¿Cómo vio la dinámica de un practicante estando en la fundación? ¿Cuáles fueron los tipos de enfermedades, lesiones que tenían los niños ahí? Ya, en la Clínica San Juan de Dios, que es la sede principal donde se hace la Teletón, porque es de ayuda social, lo que veíamos ahí más común en fisioterapia pediátrica era, por ejemplo, en ortopedia, era displasia de cadera, tibia varas, y con respecto a temas neurológicos, que era un poco lo más fuerte, lo que veía un montón era el nariz, pero con su clasificación motora grado 4, puede ser fuerte, ¿no? Grado 4. Sí, sin duda, es lo que más se reconoce, ¿no? De la fundación, que se enfoca más en neurológicos. Y bueno, también vio trauma y ortopedia. Haciendo una comparación, bueno, ahora que se dedica a fisioterapia ya egresada, creo que los pacientes más nobles, o donde podemos observar más recuperación, pues son los de trauma y ortopedia, ¿no? A comparación de un niño, de un pediátrico, que pues ya es crónico, degenerativo como tal, o ya no tiene como que tal una buena evolución, ¿no? ¿Cómo observó o cómo se adaptó en cuanto a ver a los niños así? Nada más que pues su tratamiento fuera para que no empeorara. Claro, es un poco fuerte, la verdad, la parte de fisioterapia neurológica pediátrica, porque no solo está viendo un niño que pueda avanzar o avanzar por metas, que pueda sentarse en 30 minutos, que pueda meter la cabeza, caerse 20 segundos, que ya es un gran logro, sino es que también hay una mamá esperando que su hijo pueda mejorar, donde quizás esté curtida o esté tan dolida de cómo los doctores están viendo los sus bebés, ¿no? El área donde yo siento que son más nobles o más románticos, o la parte que bonito, son siempre los geriátricos. Los geriátricos que están bonitos, de verdad, con tal de hacer un ejercicio y está feliz, súper contentos. Sí, sí. No, creo que se refleja tanto en niños pediátricos, ¿no? Como que son el inicio de la vida y al final. Sí, son poblaciones. Quizás en el geriátrico, si bien es cierto, ahí están los cuidadores o la familia, ¿no? Pero está el paciente mismo que te agradece, que es muy agradecido. Hay pacientes que me han tocado que rezan por mí o gracias mamita, te persignan, o sea, ¿no? Qué bonito. En cambio, en el pediátrico tenemos más esa presión de que hay una mamá detrás que no le puedes romper el corazón, y si es que ese niño, o sea, llegó a un tope, ¿cómo se lo explicas a la mamá, no? Esas cosas. Justo ahora que comenta este apartado, ¿no? De que no solo de interacciones con el niño enfocado en su relación, ya sea en las diferentes modalidades de terapia, sino también es dirigirse a la mamá, ¿no? Que siempre está ahí observando. Hay algo característico, bueno, aquí también en la Universidad lo vi, que también daban como que ese servicio social, le daban sesiones gratis a algunas familias del Teletón, y se notaba, ¿no? Las mamás eran puntuales, siempre llevaban todo el material que les pedían, como que tienen ese respeto, ¿no? De lo que hacían en el Teletón. Sí, el compromiso es distinto, se nota. Sí. Y ahora también, algo que comento también con mis colegas, compañeros de aquí que tenemos transmisiones, es algo sobre el síndrome del cuidador, ¿no? De que más en pediátricos, de que llegan a un momento donde se cansan, están estresados, también toman como que mandar a la rehabilitación pues como una hora de descanso, ¿no? De cuidar al niño.
Claro, es que bueno, no podemos, nosotros como fisios no podemos juzgar, ¿no? Porque imagínate, un niño con peso es demandante, o sea, es la realidad. Entonces, que la mamá esté un ratito sentada viendo cómo le trabajan al niño, pues está bien, ¿no? Hay otras mamás también que dejan al bebé y se ponen con el TikTok, bueno, es otra realidad, ¿no? Que quiénes somos para juzgar, pero no, pues, ¿no? Pero al menos que estén ahí viendo a su bebé, sí, totalmente. Bueno, ahora retomando el orden de las preguntas y nos estábamos enfocando en sus primeras prácticas. Aparte del Teletón, ¿rotó en otra clínica, en otra sede? Sí, he rotado en varias sedes, he rotado en varias sedes. Roté, por ejemplo, acá en Perú tenemos el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde veíamos pacientes neurológicos. También en el Hospital Rebagliati, que es un hospital referente, es el más grande de todo el Perú. También tenemos prácticas ahí. Ahí puedo ver que hay mucha demanda de pacientes musculoesqueléticos. Tanta la demanda que hasta se llega a atender a un paciente 20 minutos. O sea, 20 minutos porque son varios pacientes seguidos, ¿no? Fue una realidad que porque en 20 minutos, ¿qué haces realmente? Agentes físicos, 3 ejercicios, ya, chao, ¿no? Pero sí he tenido en varias áreas Ahora que comenta que tuvo la experiencia de rotar en un hospital, ¿qué le pareció ese apartado? De que pues estuvo en el Teletón, es como una sede más clínica, ¿no? A estar en un hospital. ¿Notó alguna diferencia en cuanto a la dinámica de cómo se desenvuelve un fisioterapeuta? La verdad es que sí, porque en la clínica tú atiendes un paciente, turno, y de ahí viene otro, ¿no? En la parte de pediatría te estoy hablando. En la parte de hospital, donde es demandante, hospital público, servicio público, y el fisioterapeuta tiene que ser multitasking, definitivamente, tiene que gestionar su tiempo correctamente y tiene que desarrollar habilidades blandas. Yo una vez hice un TikTok hablando de eso, de lo importante que son las habilidades blandas cuando haces prácticas en hospital público, porque viene el paciente molesto que se quiere citar contigo por la cola que tuvo, de que lo mandaron por acá, por allá, por aquí, por allá, entonces se desquita contigo, ¿y tú qué culpa tienes? Entonces tienes que controlarte, ¿no? Y tratar de, bueno señor, ya pasó, ahora sí hay que ponernos la terapia, ¿no? Y son habilidades blandas, porque imagínate que fueras una persona colérica, fosforito, que te tomas todo personal. No, y aparte que comenta que solo le dan 20 minutos, ¿no? De terapia. Claro, entonces ahí tienes que priorizar objetivos. ¿Qué es lo principal? ¿Ponerle una compresa caliente o al menos que mi paciente pueda, no sé, hacer ejercicio? Ahora que comenta este apartado de que a veces es poco tiempo que se le brinda la sesión a un paciente en hospital, aquí en México pasa algo similar, pero más en clínicas de orientación básica, que son como parte del municipio donde vive cada persona. Y es que a veces algunos fisios tratan 5, 4 pacientes al mismo tiempo. ¿Tuvo esa experiencia o no? ¿O nunca ha experimentado eso? 5 pacientes. Sí. O sea, a ver, cabe aclarar, he atendido hasta 10 pacientes a la vez, pero como taller grupal. Digamos, claro, un taller grupal de adulto mayor, un taller grupal de actividad cardiorrespiratoria, donde hay que hacer aeróbicos, ¿no? Y tú estás ahí ejercicio, vamos, y usted. Pero que yo haya atendido, no sé, 3 pacientes estén en una camilla, el otro tengo que ponerle magneto, el otro transportó, no, hasta 2 pacientes he podido. Sí, creo que con 2 sí se puede, pero con 3, 4 ya es exagerado. Claro. Sí, porque aquí hay algunas sedes donde pues a veces piden fisioterapeutas que están en universidad haciendo práctica, pero aún así no se dan abasto por la gran cantidad de población que tienen. Y sí, a veces le pones, en alguna sede donde pues le ponías cientos de compresa, al otro le ponías electro, lo tenías conectado a electro y trabajabas con uno en mecánica. Y entonces hacían la rotación, pero así era como que la dinámica. Por eso digo, es raro que no lo haya escuchado de usted de que tuvo esa experiencia. No, tanto así no, pero uno sabe, ¿no? El que mucho abarca poco aprieta, entonces no es que estés tu concentración al 100% en un paciente, que es lo que uno busca, o sea, un ser humano, ponte la calidad del paciente. Tú vas y quieres que te atiendan a ti, que esté un ratito, ya ahorita vengo, te dejen solo, ¿no? Sí, sin duda, eso influye mucho en cuanto a la calidad de atención que le brindas al paciente. Y creo que muchos pacientes también se quejan, ¿no? Más en el servicio público. Sí. Ahora comentando Lick de sus prácticas clínicas, comenta que pues es en el último, hasta 6º ciclo donde rotó prácticas y escuela.
hacía prácticas en la mañana y iba a la uni en la tarde, o cómo era su dinámica? Sí, en ese caso mi universidad fue bien flexible, lo máximo, porque, por ejemplo, todo cuarto año de universidad eran full hospitales. Entonces nos organizaron el horario de tal manera que todas las mañanas eran hospitales, y tardes noches eran teóricas, pero todos los eran hospitales. Porque imagínate ir a un hospital que tú, como estudiante, te queda a 2 horas de tu casa, a otro estudiante le queda a 1 hora y así, y luego venir a la universidad y eso. Entonces decidieron la universidad que todo lo que está clínicas en las mañanas, un hueco de 4 horas, y en las noches teórico por Zoom, porque era teórico principalmente, ¿no? Sí, sí, no, de todos modos ya se habían adaptado a la modalidad en línea, ¿no? Que iniciaron. Claro. Ahora comentando este apartado en cuanto a la dinámica de estar en práctica y en clases, ¿cuáles serían como los consejos que daría a un fisioterapeuta que está empezando esta etapa de practicante para que lo aproveche al 100% sus sedes? El primer consejo que le daría, que yo no hice, lamentablemente, pero que me he dado cuenta que sí es importante, que hagan contactos, que se hagan amigos de los fisioterapeutas. De verdad es crucial, porque a veces ese fisio es tu profesor, no sé, tu profesor de prácticas, pero ese profesor tiene su centro, y si tú te quizás puedas llamar a su centro para que vayas haciendo prácticas, ¿no? Eso, a veces falta el envolverte de sí, yo quiero aprender, por ahí, no sé, puedo hacer unas prácticas extra o algo, ¿no? Eso yo recomiendo que se haga contactos, es elemental. Otra cosa es que uno pueda estar viendo las tomas y contratomas bien, ¿no? Y ya luego posicionarse ante el paciente de una forma segura, porque los pacientes se dan cuenta. A veces que uno dice, no se dan cuenta cuando estás nervioso, cuando te tiembla la mano, esas cosas. O sea, tú bien derechito y con toda la confianza del mundo, ¿no? Y a veces, por ejemplo, hay pacientes que de manera peyorativa te dicen, ay, tú eres practicante. No hay que tomarlo personal, porque sí, en efecto, soy practicante, porque quiero ser un buen fisioterapeuta, es que estoy acá, ¿no? Eso. No tomarse nada personal. Sí, sin duda, ¿no? Sí, cierto, eso sí. Lo primero pues es fundamental, ¿no? Porque cuando ya egresas necesitas conseguir no trabajar, buscar una oportunidad, ¿no? Donde desenvolverte. Eso ayuda bastante, conocer a todos los fisios o encargados. Y la segunda, sin duda, no tomarte nada personal, porque pues ahí te vas a topar con diferentes personas, con diferentes actitudes, modos, ¿no? Porque a veces el paciente igual viene un poquito estresado y te topa con un estudiante que está nervioso, le va peor. Sí. Ajá, ¿qué iba a decir? Eso, que full habilidades blandas, ¿no? Que es lo importante. Ahora comentando ya desde el apartado de prácticas clínicas de todas las sedes que trató, es su último año, hacen como servicio social o dan servicio a la comunidad LIC, o cómo es ahí en Perú. En el último año de universidad, que es su internado, se divide al menos en 2 partes, en comunitario y clínica, que es hospital, ¿no? Ya. Entonces, hace 2 meses de comunitario, que es atender atención de primer nivel, ¿no? Que es ir a las casas, educar a la población, hacer actividades grupales, ¿no? Y ya luego está la parte clínica. Ahora, si te refieres a dedicarte un año a atender en zonas rurales y eso, se llama SERUMS acá en Perú. Y eso lo hace el personal ya egresado, ya licenciado y colegiado. Y hace un año de SERUMS en alguna parte lejana de su país, ¿no? Y atención de primer nivel. ¿Le tocó hacer esa dinámica o no? Todavía, como recién me he colegiado, me he titulado, ya ahora en Perú hacemos con examen, te contaré. Antes era por sorteíto. Sí, o sea, si querías, postulabas para, no sé, Cajamarca, que es una parte de mi país, ¿no? Entonces hacían el sorteo y si no llegabas o no te tocaba tu nombre de Cajamarca, ya tenías que hacerlo acá en la misma ciudad, digamos así. Pero ahora es por examen, entonces postulas para Cajamarca, te preparas bien y lo agarras, perfecto. El otro examen otro año, así que Dios mediante.
Ok. Ahora, Licky, esta era que dice que pues apenas egresó, terminó la universidad, ¿cuál ha sido su modelo de trabajo? ¿Cómo se ha desenvolvido como oficio? Bien, la verdad yo terminé este año en enero. Se supone que debía haber acabado el año pasado, Ujú. todas mis prácticas, pero querían que el internado sea un año de 12 meses exactos. Entonces, en enero me mandaron un mes camotito, digámoslo así. Y Ujú. yo feliz, yo feliz. Y ahí tuve un mes de receso y ahí conseguí trabajo nomás, ¿no? Lo importante Ujú. de tener contactos. Y ya, entonces estoy ahorita desempeñándome en el área de fisioterapia musculoesquelética. Ajá. De ahí ya con mi papá, que mi papá es visionario, había un espacio en la casa, Valeria, haz tu consultorio, ¿no? Ajá. Porque te ahorras alquiler, ¿no? Entonces ya lo adaptamos y aquí estamos desempeñándonos en fisioterapia musculoesquelética, pediátrica, musculoesquelética y pediátrica, más que nada. Neurológicos, en lo que es parálisis facial o una hemiparesia, ¿no? Tampoco es que voy a hacer un paciente ACV con sinergias muy duras, porque tengo que hacer mis capacidades, ¿no? Entonces, mejor prefiero hacer el bien y derivar a un paciente, a un colega que tiene más dominio en esta área neurológica, en partes de ACV, por ejemplo, ¿no? E igual, mis amigos también saben que tienen una paciente que le ha venido de displasia de cadera o así, y saben que pediatría no es su fuerte, me lo mandan a mí, ¿no? Y ahí nos apoyamos entre todos. Vale, esa súper bien, ¿no? Que ya también tenía como que definido cuáles son sus áreas de enfoque o en qué áreas se puede desenvolver mejor, ¿no? Creo que como oficio general todos nos podemos dedicar al área de trauma de ortopedia, ¿no? Musculoesquelético. Creo que es el fuerte cuando salimos. Es lo principal, claro, pero por ejemplo, si me dices, Valeria, ¿cuál es la especialidad que no? Que así, no, fisioterapia cardiorrespiratoria. O sea, yo lo dejé claro desde el internado. Venía un paciente de fisioterapia cardiorrespiratoria, y como que no, lo puede querer mucho, señor, y todo, pero yo cardio no toco. Y es algo que yo me conozco. Entonces sé que esa no es mi área. Y es eso, ¿no? O sea, es parte de ser el bien. Quizás yo pueda necesitar dinero o esas cosas, pero no estoy atendiendo un billete, estoy atendiendo a una persona que está confiando en mi trabajo. Y yo sé que no me gusta, no voy a rendir al 100% en cardio, prefiero dárselo a un colega y eso, ¿no? Entonces, es conocer bien tus áreas y ser honesto, principalmente contigo, porque uno no se puede mentir y no sabe en qué áreas se desempeña por qué. Ujú. Sí, sin duda. Y también, como decía hace rato, ¿no? También depende mucho de la calidad que tú quieras brindar de tu servicio, ¿no? Si ya estás enfocado en un área, pues puedes estudiar, formarte, dar una buena atención al paciente y ante todo va a influir mucho en cómo se va a recuperar esa persona. Exacto, tal cual. También algo que comentó bastante, bueno, que hace ya apenas saliendo de la universidad, es tener como que esa referencia, ¿no? No solo con otros colegas de diferentes áreas, sino también con doctores, especialistas. Eso está súper bien, ¿no? Tener en cuenta eso. Ujú. Sí, a veces los doctores son un poco coquetos, ¿no? Hay que tener cuidado siempre, pero sí. Sí, sin duda. Más como mujeres, ¿no? Como que tienen esa intención. Sí, a veces. Pero ya uno tiene que marcar límites, ¿no? Sí, sin duda. Ahora Lee comentó hace rato que pues ya abrió su consultorio ahí en la casa, comentó algunas ventajas y nos podría decir cómo le ha ido, cómo ha evolucionado su proyecto de crear su propia marca, su consultorio. Sí, tomó tiempo, la verdad. O sea, yo podía mandarme y así, pero tengo el tema de que soy un poco perfeccionista. Quiero hacerlo. Entonces, Ujú. y así me mandé en agosto, porque yo no es que quería avisarlo así como algo que estaba ahí en proyectos, ¿no? Entonces llamé a mi amiga, que es de ciencias de la comunicación, que me ayude a grabar la propaganda. Le pedí consejos a otro amigo de arquitectura, en qué lugar podía poner las cosas. Y así, y ahorita estamos bien, ¿no? Lo bueno de tener un propio consultorio, o bueno, de ser servicio independiente, es que tienes mucha flexibilidad con los pacientes, ¿no? Quizás, uy, te salió algo el viernes y ya los pacientes, mueves los horarios, te adaptas, ¿no? Sí, sin duda, no puedes decir, hasta que no, más tarde o más noche, ¿no? Obviamente también tienes que organizarte, ¿no? Para que no termines tan tarde. Claro. Ajá.
Sí, sin duda. También es algo, bueno, que tomó en cuenta eso, ¿no? El diseño, también en la parte del área de comunicación, de dar a conocer su consultorio. Porque pues a veces iniciamos y nada, ponemos el consultorio, pero no le damos como que tanta importancia a estos aspectos porque influye mucho. Ay, es que tener un consultorio es dedicarle tiempo, porque bueno, hay videos graciositos, ¿no? Cuando tienes otro consultorio y eres el de marketing, el de limpieza, el recepcionista, el que cuadra caja, ¿no? Y aparte físico, ¿no? Y sí, pues es una realidad, es demandante, pero es una bendición, ya es tuyo. ¿Quién te lo va a quitar? Sí, con los años vas mejorando, consiguiendo los pacientes, te organizas. Sí, eso es una ventaja. Bueno, es un sacrificio al inicio, pero ya con los años pues a obtener los resultados como tal. Amén. Ahora, comentando el último apartado de redes sociales, ¿qué lo animó a crear su cuenta, a crear videos, crear publicaciones aquí en Instagram? ¿Cómo comencé yo? Yo empecé en el 2021, la verdad. ¿Cómo empecé? Me gustaba hacer apuntes. Me gustaba hacer apuntes y eran bonitos. Entonces yo inicié en TikTok, porque no sabía manejar TikTok, de verdad. Me tiraba 2 horas para un videíto, no te mentiré. Entonces grabé mis videitos de mis apuntes y tenían corazoncitos. Entonces dije, lo voy a para Instagram, porque en Instagram ahí era el boom, pues era Instagram, ¿no? Y esas cosas. Entonces así comencé. De ahí veía mucho contenido como que alguien se levantaba a las 5 de la mañana y se dormía a las 11 de la noche y hacía 50.000 actividades. Y yo me decía, yo no hago eso, yo no tengo este rendimiento. Me sentía mal, de verdad. Entonces mis amigos me decían, Valeria, pero ¿te has puesto a pensar que quizás solo le tomó foto o alguna parte y lo está haciendo para el video nada más? Y yo, no creo que, o sea, si está grabando es por algo, pues, ¿no? Ay, Valeria. Cuando llegué a la universidad me tocó una experiencia donde sí, o sea, sí, hacían eso. Y yo, no, de verdad. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Si van a seguirme, quiero que me vean como soy. ¿Ya? O sea, no es que yo voy a grabar y hoy día hice 50.000 actividades. No, quiero pensarme que hay otra persona que también hace las cosas a su ritmo, que también se molesta si es que no saca la nota que hizo, o esas cosas. Y ya, por ejemplo, una vez me acuerdo que yo subí una foto que estaba estudiando a las 4 de la mañana. Y me respondieron, ¿cómo puedes estudiar a las 4 de la mañana? Sí, pero me duermo a las 8 de la noche. Ya, o sea, sí, yo duermo a las 8 y pongo mi alarma a las 4 de la mañana. No es que me desvele hasta las 12 del mediodía, de la medianoche, y solo duerma 4 horas. Mira, ¿me entiendes? Es ver cuál es la realidad detrás de ese creador de contenido. No es que haga un montón de cosas y solo duerma poquísimo, porque ni siquiera es saludable eso, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Creo que más en TikTok es donde vemos así mi rutina del día de hoy. Bueno, pero también hay que hacer como que ese criterio, ¿no? No es tan posible hacer todas las actividades que mencionan en el video. Y entonces, ¿veía sus videos y también quería hacer ese tipo de dinámica o quería mostrar exactamente lo que hacías, como que, pues, actividades enfocadas, de físico? Yo, como le digo, yo empecé mi era Instagram, donde ponía mis apuntes, donde ponía qué veía. Cuando llegó la presencialidad, yo quería grabarlo todo. O sea, yo venía de una pandemia de 2 años y ahora ya estaba en los hospitales, los pacientes, y yo explotaba. Entonces, hay un celular, aquí hay una cámara y hay redes. Yo me paso y comenzaba a grabar y a tomar fotos. Me gustaba, ¿no? Entonces ya me respondían las historias. Cuando me comenzaban a responder las historias, para mí era como... Entonces ya ahí era como, wow, ahí hay cosas. Incluso ahora último me han invitado a un congreso. Me han invitado por eso de las redes. Y la gente me veía, yo decía, sí me saca. O sea, ¿no? Así fue así, por tema de apuntes, luego porque ya... Para que vean, compartir mi carrera, que mi carrera se visualice más. Y acá en Perú, porque yo lo que he visto es que más contenido de fisioterapeutas hay en México y en Chile, principalmente. Pero en Perú había en aquel entonces, 2021, 2022, muy pocas cuentas de fisioterapia.
Entonces, ya si podíamos romantizarlo, pues bienvenido sea, ¿no? Ujú. Sí, entonces tenía como que esa idea de hacer un canal como tipo blog, de mostrar todas las actividades. Aunque la verdad es una buena idea, creo que muy pocos vicios hacen como que esa dinámica de mostrar su día a día. Claro, algunos lo enfocan ahora en la parte comercial, ¿no? Donde solo graban sus terapias para ofrecer un servicio, que no juzgo porque ¿qué voy a hacer? Pero yo inicié desde antes, pues, desde la universidad. Y hay gente que me sigue que ahora, pues que ya terminé la licenciatura, Dios mediante luego la maestría, esas cosas, porque esta cuenta va a seguir. Pues me habrán conocido desde que era de pregrado, ¿no? Y así reportando, mi vida profesional. Sí, también es una buena idea que un estudiante como que genere una cuenta, publique todo lo que va aprendiendo, porque también una sirve como sus apuntes, pero también para que lo vaya conociendo la gente. También algo importante es como que ver tu progreso, ¿no? Evaluarte, no sé, hace 3 años, qué es lo que publicabas, cómo editabas, y también vas mejorando poco a poco. Sí, a mí me encanta eso. Yo soy fan número uno de los recuerdos. La verdad, soy bien nostálgica. Entonces a veces me salen los recuerditos de hace 2 años. Y yo veía, ¿no? Entonces, a veces yo digo, wow, qué progreso. O de verdad publicaba esto. Y así a veces hasta yo misma me río de lo que publicaba. No es cositas así, de ver tu progreso, ¿no? Dejas tu huella. Y al inicio, Valeria, pusiste, bueno, cuando iniciaste la cuenta, pusiste tu foto, pusiste tu nombre, o también lo dejaste como de manera incógnito. Yo comencé en esta cuenta, lo que pasa es que yo tengo mi Instagram personal, donde estoy como Valeria, ¿no? Y las personas me interactúan como Valeria. Yo conocí a Valeria en la fiesta, yo conocí a Valeria a través de mi amiga, Valeria. Pero esta cuenta acá era dedicada a apuntes o temas de universidad. Entonces, si yo me publicaba todo eso en mi cuenta personal, era como, ay, a cada rato. No, como que, no tiene otra cosa que publicar. ¿No? Entonces dije, mejor para la gente que quiera ver mi parte profesional, está esta cuenta, la de acá, por ejemplo. Entonces, ponerle un nombre, entonces yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Qué nombre me pondré? Y entonces, bueno, yo lo enfoco a ciencias. Entonces, mi nombre es Valeria. Y en eso, estaba en la clase de aminoácidos, de proteínas, y encontré valina. Y dije, bueno, valina es un aminoácido y tiene que ver con ciencia de la salud, mi nombre es valina, y ya. Entonces quedó como valina. El TF es terapia física, tal cual. Y la gente comenzó a llamarme así, y yo descubrí mi cuenta así, que entonces ya ni la puedo cambiar. No la pienso cambiar, a pesar de que yo sea licenciada, Valeria Lisa, ya valina. Vale, entonces tiene un origen bastante específico su nombre de la cuenta. Y justo me pasó apenas cuando lo estaba etiquetando, porque revisé que era Valeria y le puse en el player, pero ya cuando la etiqueté dije no me habría equivocado de nombre. Entonces sí, se va a tratar. Ahora, y bueno, ya para como ya al cierre de esta entrevista, comentó que pues inició con los apuntes, compartiendo lo que iba aprendiendo. Y ahora, ¿cuáles serían, cómo han cambiado sus objetivos aquí en Instagram o en redes sociales como en general? ¿Qué es lo que piensa mejorar en un futuro? ¿En qué enfocarse? Ahorita estoy construyendo mi marca personal. O sea, hay algunos colegas que arman su consultorio y le ponen un nombre, ¿no? Total Therapy, Plenal Therapy, no sé, Focus Recovery, 360, nombrecitos, claro, nombres. Yo no pienso ponerle nombre, pienso ponerle Valeria Lisa, fisioterapeuta, y que estoy en ese proyecto de construir mi marca personal. Estoy joven, me falta formar. Creo que uno no lo sabe todo, ni lo va a saber, entonces eso es lo rico de las formaciones, ¿no? Estoy ahorita llevando cursos de posgrado en ejercicio del dolor, modificación del dolor y esas cositas, pero más adelante realmente mi meta va a ser, o lo que apunto más adelante es poder hacer una maestría, especializarme en estas dos áreas que te he comentado, una de dos, ¿no? O quizás no, pero una principalmente, ahorita a corto plazo, mediano plazo, una principalmente, y dar ponencias. Ya, yo con eso estoy, o sea, que me presenten a mí en una ponencia, Magíster Valeria Ariza, que especialista en, yo ya cumplí, ya lo di todo en mis 20, estoy feliz. Sí, sin duda, ¿no? Es un buen objetivo, crear tu marca personal en redes sociales, porque, bueno, ahora actualmente es algo que ayuda bastante a los vicios. Sí, claro que sí, uno tiene que ser cuidadoso ahí también. Hay un equilibrio ahí, ¿no? Entre ser espontáneo y ser cuidadoso
con su marca personal, ¿no? Pero tiene que haber un equilibrio de todo, ¿no? O sea, yo, ¿por qué he llegado a la gente? Porque era espontánea. Y me comportaba como una estudiante que se estresa y ponía, me estoy estresada, y la gente, yo también, por dos, por tres. O sea, en una historia puse, yo ya era licenciada y tenía que ponerle LinkedIn. ¿Sí conoces LinkedIn? Ya, tenía que poner, es un orgullo para mí, y a mí no me gusta LinkedIn, porque todo es muy formal. Me siento orgullosa de él, ¿no? Y eso. Entonces yo puse, no me gusta LinkedIn. Y un montón de gente me puso, yo tampoco, a mí tampoco me gusta, a mí tampoco me gusta. Entonces es mejor eso, que me conozcan por como soy. O sea, esta licenciada no le gusta, por ejemplo, publicar en LinkedIn. Y eso te hace humano, ¿no? No es que hoy voy a ser como un poquito, yo tengo el orgullo de eso. Entonces no llegas con eso, ¿no? Sí, ahora que comenta de LinkedIn, justo apenas actualicé mi perfil y al final te voy a compartir un meme a ver cómo reacciona la gente acá, porque pues ahí es lo más profesional, es como que tu currículum, ¿no? Lo que vas a mostrar. Sí. Bueno, ya con eso abordamos todos los puntos que quería platicar con ustedes, desde su inicio en la universidad hasta ahora que ya es licenciada, que tiene su proyecto. Y ya para finalizar, ¿qué le pareció esta dinámica de hacer unas transmisiones así? Me pareció muy interesante, muy bonita, muy ligera, muy orgánica, ¿no? Y miren, si usted es de México, yo soy de Perú, pero eso no es impedimento a través de las redes, es lo que me encanta, ¿no? Y así nos enriquecemos un poco más, ¿no? También las personas que han estado viendo, pues ya conocen un poco más. Sí, sin duda. Es el objetivo de que conozcan al fisioterapeuta que está detrás de la cuenta, porque pues muchos nada más ven lo que publicamos, los apuntes, pero no saben cómo es su personalidad, su actitud. También este es el objetivo como tal. Ay, me encanta. Sí, bueno, también siempre lo comento al final de todas las entrevistas, que tal vez la primera interacción que tenemos es más para conocerla. Ya en un futuro podemos hacer una segunda transmisión y hablando de un tema en específico, ya sea de pediatría o musculoesquelético. ¿Qué le parece, Lick? Claro, estaría bien. Vale. Entonces ya con esto terminamos y nos despedimos. ¿Qué le parece? Sí, perfecto, listo, muchas gracias. Hasta luego, Lick, nos vemos. Hasta luego.